Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este video en el cual hablaré de la fase de ejecución de proyectos informáticos. Soy Diego Murquincho, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas del séptimo ciclo paralelo C de la Universidad Nacional de Loja. Aquí empezamos. Antes de pasar a la fase de ejecución, se debe completar la fase de aprobación, la fase de definición y la fase de planificación. Como ya sabemos, la fase de aprobación es donde se realiza un diagnóstico y conceptualización del proyecto. Se hace un análisis de viabilidad para ver si el proyecto es viable o no. Y por último, se hace la selección y aprobación del proyecto. Fase de definición. En esta fase nos movemos en el nivel de los objetivos y de los hitos. Aquí se realiza la definición de requerimientos, el análisis de riesgos y la preparación de la propuesta o memoria técnica detallada. En sí, el objetivo de estas fases es entender claramente qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo, y decidir si tiene sentido abordar el proyecto, si puede y debe hacerse. Fase de planificación. Es la hoja de ruta. El objetivo de la planificación es asegurar que se obtienen los objetivos acordados en tiempo, calidad y coste, y guiar al equipo de trabajo y la comunicación con el cliente a lo largo de la ejecución del proyecto. Se trata de establecer cómo se hará el proyecto, poderlo explicar y predecir su evolución. Y es así que una vez cumplidas estas fases procedemos a la fase de ejecución del proyecto. La ejecución es el trabajo del jefe de proyecto y de un equipo en el día a día. Muchas veces las dosis de optimismo, la confianza en el plan y la voluntad de querer hacer bien las cosas llevan a los jefes de proyecto a olvidar que la realidad de la ejecución de un proyecto puede ser distinta a la que se planificó inicialmente, y que la mejor gestión de un proyecto es actuar sobre las situaciones adversas para minimizar su impacto. Ejecutar es hacer que las cosas se hagan, conocer y controlar el progreso, y tomar las medidas de corrección que correspondan. La ejecución cubre básicamente dos aspectos: la gestión del día a día y el control de seguimiento. La ejecución es una práctica y una disciplina, tan importante como la estrategia. Es el principal trabajo de cualquier líder, hacer que las cosas se hagan con la ayuda de otros, que pase lo que prometimos, lo que tiene que pasar. La ejecución es una confrontación con la realidad. En la ejecución distinguimos a su vez tres etapas: el lanzamiento, el seguimiento y la replanificación y la gestión de los cambios. Durante la ejecución del proyecto, una buena parte del trabajo del gerente es revisar los avances y replanificar el proyecto cuando procede, pero la mayor parte se dedica a gestionar y gestionar nuevamente el día a día para que el proyecto avance. Y tenemos comportamientos que debe tomar un líder de cara a la ejecución, que son los siguientes: conoce a tu gente, el negocio del cliente y el proyecto. Insiste en el realismo. Pon objetivos en tu equipo que pueda cumplir. Establece objetivos y prioridades claras y simples. Sigue las cosas de cerca. Asegura quién debería hacer qué y cuál es el paso siguiente. Recompensa a los que hacen, los que están enfocados en la ejecución y ejecutan. Estos son los que te salvarán la vida. Enriquece las capacidades de ejecución de tu gente a través del coaching. Conócete a ti mismo, tus emociones, tu estilo de dirección y la influencia de que todo tiene sentido sobre los demás. Ahora vamos a los componentes principales de la ejecución: las metodologías y conocimientos técnicos propios de cada tipo de proyecto, las habilidades de liderazgo, organización y gestión del cambio, las necesidades del control interno y reporte, tanto de los aspectos físicos como de los progresos en el tiempo y los aspectos económicos, habilidades específicas de atención de incidencias, resolución de problemas y toma de decisiones. Seguidamente hablaré de los fallos habituales en la fase de ejecución. Tenemos los siguientes: falta de involucración de los usuarios en cantidad, calidad y tiempo,
No seguir que los equipos trabajen juntos de manera productiva. Uso de jerga o de expresiones incomprensibles para el cliente. La gente del cliente no trabaja bien con el equipo. Desatención en los aspectos funcionales, la toma de requerimientos y el análisis del problema de negocio. Gran número de errores en la programación por el bajo nivel del análisis funcional y poca relación con los equipos del cliente. Maneras diferentes de documentar el trabajo y reportar. Diferentes reglas y procedimientos para diferentes miembros del equipo. Los profesionales de las diferentes disciplinas o empresas van a su aire. Continuos cambios sin control o demasiada replanificación que consume energía y crea confusión en los equipos. Eso es con instrucciones contradictorias. Descuidar los hitos intermedios y todas las oportunidades posibles. Demostrar con los productos reales, por ejemplo prototipos, el progreso del trabajo y obtener feedback del cliente. Falta de pruebas, metodologías y de productos, y de tiempo suficiente para pruebas a todos los niveles, en especial las pruebas finales con el cliente. Desatención en la formación y apoyo al usuario final y a todos los aspectos de gestión del cambio. Desequilibrio entre los objetivos de tiempo, coste y calidad, equipos técnicos o funcionales que buscan la perfección sin consideración a los objetivos de tiempo y coste. Obtención y ritualización al reporting. Parálisis para el análisis, exceso de carga administrativa en las tareas de documentación poco relevantes. No entender el significado instrumental del reporting. No analizar los elementos significativos para anticipar situaciones futuras y tomar así decisiones. Exceso de optimismo, ocultar la dimensión de los problemas, suponer que lo peor ya ha pasado y que todo irá mejor a continuación. No levantar alarmas y no comunicar los riesgos. Falta de comunicación formal y estructurada dentro del equipo y sobre todo con el cliente, o incluso en un exceso de información que no facilita la comprensión de estatus, señalar los elementos relevantes y provocar decisiones. Y finalmente, la responsabilidad sin autoridad, conflictos en la asignación de recursos y prioridades entre el jefe del proyecto y los responsables de línea del cliente o de las empresas subcontratistas. A continuación, el lanzamiento de un proyecto. Pues el lanzamiento de un proyecto supone un momento clave en el proceso de la ejecución del proyecto. En esta fase, el gerente de proyecto asegura la involucración de todos los agentes participantes, completa la definición de los procesos de gestión del proyecto, refina y detalla el plan de proyecto y además incorpora a todos los miembros de su equipo. La realización de todas estas actividades y asegura la gestión eficaz del proyecto una vez ésta haya empezado. Antes de empezar cualquier proyecto informático, el gerente debe asegurar que se han cumplido los siguientes hitos. Primero, las expectativas de los agentes involucrados coinciden y se alinean con las del equipo. Segundo, confirmar la definición del proyecto y que no hay cambios de última hora. Tercero, el plan del proyecto con los principales hitos, responsabilidades y actividades en el calendario con las fechas de inicio y finalización ya ha sido aprobado por los órganos de dirección del proyecto. Cuarto, los miembros que conformarán el equipo de proyecto ya han sido seleccionados e incorporados. Conocen los objetivos y el plan del proyecto, disponen de los recursos y la formación requerida, conocen sus roles y responsabilidades, conocen las tareas que tienen asignadas y conocen las normas de comunicación y la relación dentro del equipo. Finalmente, los gestores de línea, que son los directores funcionales, jefes de departamento, ya han aceptado y comprometido su aportación de recursos al trabajo. Seguidamente, la gestión del proyecto en el día a día. Los anglosajones lo llaman hands-on o algo parecido al manos a la obra. La gestión del proyecto es un trabajo de este tipo. No se puede estar lejos o despegado. Hay que conocer en detalle el estatus del proyecto.
¿Qué incidencias o problemas se han producido? ¿Cómo afectarán al curso del trabajo y si pueden resolverse fácilmente o no? Conocer también las situaciones que se están produciendo dentro del cliente y todavía más dentro del equipo. ¿Cómo se siente la gente? ¿Cuál es el clima de trabajo, las relaciones internas y la motivación? Dependiendo del tamaño del proyecto, el gerente puede tener asignadas además determinadas actividades o tareas técnicas relacionadas con los productos o bien actividades staff, como en el control de calidad o la documentación. En muchos proyectos suficientemente grandes y complejos, el jefe del proyecto está asignado a tiempo completo a las tareas de supervisión. En todo caso, es importante entender que el trabajo del gerente no es el de hacer todo el trabajo, sino asegurar que el trabajo se hace. El gerente o jefe del proyecto debe planificar y gestionar su tiempo en el día a día, con especial atención a la identificación y resolución de problemas y la gestión de cambios y riesgos. El plan de cada día. Tu trabajo es estar seguro de que todo lo que tiene que ocurrir para que el proyecto avance hacia el resultado final ocurre. En un proyecto puede ocurrir cualquier cosa y por lo tanto deberías empezar cada día pensando en las siguientes preguntas. ¿Qué cosas están causando ahora mayores dificultades en el proyecto? ¿Qué cosa es más probable que causen problemas en el proyecto futuro? ¿Qué acciones son las de mi responsabilidad? ¿Qué es lo más importante que debo hacer hoy? A continuación, el seguimiento y control del proyecto. Las tareas del jefe del proyecto en esta fase deben ser las que controlar que los hitos se cumplen con los resultados establecidos, monitorizar la salud del proyecto respecto a los parámetros de tiempo, recursos y presupuesto disponibles, prever consecuencias o contingencias futuras y demostrar que cualquier situación está bajo control y se han tomado las medidas oportunas. Es decir, que tal vez se pueden existir variaciones en los tiempos, que quizá existen diferencias en los entregables y que es posible que existan nuevos riesgos que afectan al proyecto, pero que se han tomado acciones correctivas y que las situaciones se están gestionando para minimizar su efecto. El control se refiere siempre al plan y debe relacionarse con los elementos y documentos del plan. Ahora, habilidades directivas durante la ejecución, gestión eficaz de problemas, oportunidades y toma de decisiones. Los cambios y riesgos son problemas y oportunidades para el gerente, que quieren y requieren su intervención, a veces su decisión deliberada de no intervenir y dejar que sea el propio equipo el que resuelva el problema. Ejecutar eso es decisión y acción. Secuencia de toma de decisiones de un proyecto, pues son las siguientes: identificación de la necesidad, búsqueda de información relevante,
definición de escenarios de evolución, definición de alternativas, análisis de decisiones alternativas, selección de la alternativa, implantación de la decisión y finalmente la evaluación de la decisión. Finalmente, herramientas de apoyo durante la ejecución, la carpeta del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, toda información, que son los documentos de gestión del proyecto, debe almacenarse en una carpeta del proyecto, que es la versión física, o en una base de datos de gestión del proyecto, que sería una versión electrónica. Este procedimiento permite la fácil recuperación y distribución de la información de gestión que puede requerir en determinado momento del proyecto. Los contenidos y mecanismos de acceso y de distribución de la información de la carpeta deben ser diseñados antes del propio lanzamiento del proyecto. La carpeta del proyecto debe incluir por lo menos los contenidos siguientes: el mandato o documento de aprobación del proyecto, la RFP, que es la propuesta y contrato, el plan de proyecto, los informes de seguimiento y las versiones revisadas del plan, los informes de aceptación sobre los entregables, los informes de gestión económica del proyecto y finalmente, otra documentación relevante generada por el proyecto, como la correspondencia, memorándums, actas de reunión, contratos de proveedores y muchos más.